Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos la lectura del segundo libro de los Reyes y nos detenemos en los capítulos 21 y 22. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 22, el versículo número 11, que dice: Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Dedicamos 2 días para meditar en la vida del rey Ezequías y ahora vamos a tomarnos otros 2 días para meditar en la vida de su bisnieto, el rey Josías. El relato bíblico nos cuenta que Josías es otro de los grandes reyes de Israel, porque era un rey bueno, porque era un rey que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Un rey que comenzó a reinar muy temprano, siendo apenas un niño, y que desde muy temprano comenzó no solamente una vida espiritual cercana a Dios, sino también extendió esa espiritualidad suya a la vida de su pueblo. El texto que hemos elegido para el día de hoy nos habla de un momento puntual en la vida del pueblo de Israel, reinando Josías. Se comienzan unas obras para restaurar el templo y el sumo sacerdote encuentra en medio del alboroto de las propias obras un rollo en el que estaba el libro de la ley. Es algo interesante porque el sacerdote lo encuentra, lo lee, se da cuenta que es un libro inspirado por Dios, que es importante que se sepa que ese libro está, y entonces decide informarle al rey. El rey recibe ese libro, escucha la lectura de ese libro, y entonces, como nos dice el texto, rasgó sus vestidos. Lo que significa es que su espíritu está compungido. El Espíritu de Dios tocó al rey en ese momento para que él también advirtiera que estaba oyendo palabra de Dios. Y si hasta ese momento el rey había sido un rey piadoso, de que su pueblo viviera una vida cercana a Dios, a partir de ahora mucho más. Pero él no se queda solamente con esta información en la mano y dice es suficiente. El rey entiende que debe consultar a Dios, así que manda a que un grupo, una comitiva, vaya a hablar con la profetisa Hulda para que le pueda decir cómo debe entender, cómo debe interpretar él este acontecimiento. Y lo que dice la profetisa es que Dios vio la actitud del rey de tener un espíritu compungido, romperse los vestidos, y Dios acepta esa experiencia espiritual del rey. La tranquilidad que Dios da a sus hijos cuando sus hijos oyen la palabra de Dios. Evidentemente, oír la palabra de Dios implica poner la vida en consonancia con lo que Dios nos está diciendo. Y tal vez esto sea lo más difícil y tal vez esto sea en lo que más fallan aquellas personas que solamente se conforman con oír con el oído y no oír con el espíritu. Porque cuando nosotros oímos con el espíritu, nuestra vida es transformada y nos convertimos nosotros en fuente de bendición y de cambio para otras personas. Por eso debiéramos preguntarnos en sinceridad cómo actuamos nosotros ante la palabra de Dios. Porque nosotros podemos estirar nuestra mano y coger la Biblia y leer, pero esa lectura de la Biblia que hacemos, ¿transforma nuestra vida? ¿Pone nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios? Dios puede decir, igual que le dijo al rey Josías, que ve nuestras lágrimas y que ve nuestras actitudes de cambio y que por eso nos va a dar paz y tranquilidad. Meditemos profundamente en estas palabras. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.